Y fundamentalmente agradecerles a todos. Como ya Daniel ha presentado, mi nombre es Demian Pack, soy parte de Finanflow y vamos a ajustar aquí la presentación para que muy rápidamente, hay varios slides. La idea es que, un poco como les dije al comienzo, ¿no? Esto les sirva a ustedes para su trading personal, para su comienzo en este mundo tan interesante que es el comercio online, con una infinita cantidad de posibilidades. Un poco lo que les contaba cuando comenzamos la charla con Daniel, era de dónde vengo, y un poco contarles que empecé, como calculo muchos de ustedes se encuentran comenzando o desarrollando en esto. Desafortunadamente no había sitios como los de tutores FX en ese momento, entonces era todo muchísimo más difícil. Y fundamentalmente lo que van a ver aquí tiene que ver con una metodología, una manera diferente de mirar los mercados. En Finanflow nos centramos en capacitar y en formar operadores, tanto novicios como experimentados, de todos los niveles y de todas partes del mundo, en lo que tiene que ver con analizar el mercado desde una perspectiva diferente. Fundamentalmente en divisas, FX, futuros. Esto tiene que ver con commodities, índices, bonos, los cuales se pueden acceder per se a través de los futuros o a través de CFD. ¿Y qué hemos utilizado para desarrollar nuestra metodología? Fundamentalmente tres conceptos básicos. El primero tiene que ver con el flujo de órdenes, ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto. Los principios de subasta del mercado, que tiene que ver con una teoría desarrollada hace ya varias décadas, junto con el perfil de volumen, el cual calculo que muchos de ustedes han oído hablar un poco. Y fundamentalmente desde Finanflow lo que hemos hecho fue mezclar y adaptar estos elementos y brindarlos en un proceso estructurado de aprendizaje, para que todos ustedes o aquellos que estén interesados puedan incorporar nuestra metodología y nuestras herramientas para poder operar desde una metodología muy particular, les diría única en ese sentido. Hay algunos pocos que trabajamos con esto en el mercado retail, y muchos menos los que trabajamos en el mercado o brindamos servicios de educación en español. ¿Y cómo surge esta búsqueda de la cual les comentaba un poco? Desde ya los invito a realizar comentarios, a realizar preguntas. En la medida que tengamos la posibilidad vamos a ir respondiendo a las dudas, a las preguntas y a los comentarios. Entonces, la idea de Finanflow fue y es adaptar lo que tiene que ver con la metodología que utilizan los operadores profesionales, bajarla a la tierra y estructurarla en un proceso de entrenamiento al cual cualquiera pudiese acceder. Hasta ahora, y no hasta hace mucho tiempo, estas herramientas estaban vedadas, si ustedes quieren, al trader retail. Cuando hablo de trader retail, hablo de gente como ustedes, como yo, que accede cotidianamente a las pantallas y tiene la posibilidad de negociar y operar bastantes, o la diversidad de elementos que brinda cualquier broker de plazo. ¿Y qué tiene de interesante y de importante entender cómo trabajan los operadores profesionales?
La primero que van a ver, y esto puede resultar un poco intimidante al comienzo, pero me parece que es interesante que ustedes puedan compartir nuestra metodología de trabajo. Por un lado es ver las cosas desde una perspectiva nueva y diferente. Está calculado, y estas son cifras que están en cualquier sitio online, que aproximadamente el 90 al 95% de los operadores pierden dinero, incluso un pequeño porcentaje de ese 10% restante es el que continúa operando de manera consistente. Y la idea detrás de Finanflow es trabajar con principios que son muy claros y muy básicos y utilizarlos a nuestro favor. Por un lado, tiene que ver con un fundamento en el sentido del monitoreo del order flow. Order flow es el término que se utiliza en inglés para trabajar con el flujo de órdenes, que no es ni más ni menos que la oferta y la demanda que existe en el mercado en un momento determinado. Después vamos a ver por qué esto es importante. Después tenemos dos tipos de actores diferentes, y estos son los fundamentos sobre los cuales nosotros trabajamos. Por un lado está el smart money o el dinero inteligente. Este grupo o este concepto lo utilizamos para identificar aquellos operadores que consistentemente ganan en el mercado. Y por el otro lado encontramos el otro grupo, por ahí el menos favorecido, el cual denominamos o llamamos las manos débiles, entre los cuales se encuentran la gran mayoría de los operadores retail. Y el punto fundamental de Finanflow es cómo identificamos y cómo utilizamos la información que nos da el mercado para alinearnos con el smart money, con los operadores inteligentes, y operar junto a ellos en vez de ser víctima de ellos. Por último, y esto en el marco estrictamente de nuestra metodología, vamos a ver lo que tienen que ver con las zonas de liquidez. Este es un concepto muy pero muy interesante, sobre todo cuando generamos una sinergia entre todos los elementos que estamos viendo, y nos va a permitir la identificación de estas zonas de liquidez, esperar lo que fundamentalmente nosotros trabajamos como reps, que son reacciones en el precio. Hay determinadas áreas en el mercado que nosotros tenemos la capacidad de identificarlas con anticipación, que nos permiten ver qué es lo que va a suceder en un momento determinado con el precio. Un poco como les contaba, tenemos un pequeño inconveniente ahí con la presentación. Por un lado, trabajamos con la identificación de estas zonas de liquidez. ¿Qué son estas zonas de liquidez? Son áreas claves en el mercado. Las identificamos con anticipación. Y esto es importante, el concepto de la anticipación, al cual voy a ir un poco más adelante. ¿Qué son estas zonas de liquidez, estas áreas claves? Son zonas en donde la oferta y la demanda han interactuado previamente. Son zonas fundamentales y muy importantes. Después vamos a ver por qué son importantes, pero es importante que ustedes entiendan este concepto. Por el otro lado, el flujo de órdenes o el order flow. El monitoreo del order flow o del flujo de órdenes en tiempo real es fundamental a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver realmente lo que está sucediendo en el mercado. Ahora bien,
Y un poco les hablé antes de los mercados de futuros, de FX, de commodities y de CFDs. ¿Alguno de ustedes opera estos mercados? ¿Alguno de ustedes opera FX, commodities, oro, petróleo y demás? Bien, tenemos a Roberto que opera. ¿Por qué son importantes y por qué nuestra metodología es óptima para esto? Fundamentalmente por una serie de características que tienen todos estos mercados. Por un lado, la gran liquidez. El mercado de divisas aproximadamente 5 trillones en términos de volumen por día. Hay una alta participación, tanto de el smart money o los operadores inteligentes, como de las manos débiles. Y la estructura de estos mercados es excelente y fundamental para que podamos desarrollar y aplicar nuestra metodología. Antes les hablaba de una perspectiva diferente, de lo que van a ver como una perspectiva diferente. El 90% de los operadores pierde dinero. Y si ustedes están comenzando, es probable que hayan perdido dinero. Esto no es malo, es per se. Es el costo de aprendizaje que tiene esta profesión tan particular, en el cual muchos no tienen la manera de acceder a un programa estructurado y preparado especialmente en el desarrollo del operador, no solamente como el operador técnico y con toda la metodología que esto implica, sino con todos los aspectos internos y emocionales que tienen que ver con operar activos financieros. Calculo que muchos de ustedes se han encontrado en situaciones en donde los nervios han sido importantes, la ansiedad. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han operado en trading simulado con excelentes resultados y cuando llegó el momento de operar con dinero real, esos resultados se fumaron directamente? ¿Alguno se ha sentido identificado con esta situación? Yo creo que muchos en este caso, si es que están aquí en Tutores FX. Y esto tiene que ver con el manejo interno de la persona, cómo nosotros trabajamos con nuestras emociones y las ponemos al servicio de nuestra operatoria. Muchos dicen, no, hay que dejar las emociones afuera de la sala de trading y operar sin emociones. Estimados, les digo que eso es una falacia, no existe. Aquel trader o aquel operador o aquel individuo que está operando en mercados financieros, sobre todo en términos intradiarios, probablemente, se ve muy expuesto emocionalmente a los resultados del mercado y a los swings del mercado. Y quien no tiene una estructura emocional adecuada, no importa qué tan buena sea la metodología con la cual opera, está destinado al fracaso. Entonces, un poco volviendo a nuestra metodología y a los aspectos técnicos que les estaba contando. Por un lado es identificar la interacción de la oferta y la demanda en tiempo real. Ahora vamos a ir en gráficos a lo que tiene que ver con el flujo de órdenes puntualmente hablando. Y luego combinar el monitoreo del flujo de órdenes con estas áreas de liquidez previamente delimitadas. Y aquí tenemos una imagen del que probablemente sea el mejor jugador de fútbol, Leo Messi. Me quiero centrar en ese sentido en la cara del arquero y la cara de Leo Messi. ¿Por qué les muestro esto? Esperando que vuelva a la presentación. Les muestro esa foto de Leo Messi con el objetivo de que ustedes tengan la posibilidad, mientras esperamos que vuelva, ahí está,
de lo importante que es entender una estrategia y de lo importante que es tener una estrategia. Acá tenemos una frase. Dice, no me interesa dónde se encuentra la pelota, sino que quiero estar listo hacia la dirección en la cual la pelota se va a mover. Y en el comienzo, cuando Daniel realizó la breve introducción, yo les hablé de cómo fundamentalmente leo el mercado. Entender primero qué es lo que está pasando desde una perspectiva macro, si ustedes quieren. Macro me refiero a una perspectiva más amplia, para luego centrarme en lo que tiene que ver con el trading o las zonas importantes a nivel intradiario. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos da un marco de referencia. Entender el contexto, dónde estamos parados, nos facilita muchísimo la tarea de la operatoria, en especial intradiario. Y esto tiene que ver con anticiparnos, con plantear una estrategia. No podemos predecir lo que hace el mercado. Este es un pequeño gráfico en el cual se muestra una jugada. Pero sí podemos entender y podemos ver con anticipación hacia dónde se dirige en función de áreas predeterminadas por nosotros. Y esto tiene una gran ventaja. Nos libera del estrés y la presión de operar. Muchos de ustedes calculo que se han encontrado con el estrés, la presión y todo lo que eso implica. Y esto también quiero hacer particular énfasis. Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Lo que se llama risk management en inglés o manejo del riesgo. Esta es la única variable en el mercado que nosotros podemos manejar y que nos va a mantener a salvo. Operando con una ventaja competitiva. Fundamentalmente, ¿en qué nos convertimos a través de Finanflow? En managers o en gerentes activos de la incertidumbre. Y este es un concepto fundamental. No existe la certidumbre. Muchas veces los invito a visitar nuestro blog, el cual se encuentra en la página de Finanflow, y muchos de ustedes van a ver que nuestro análisis tiene que ver con las alternativas con las cuales trabajamos en Finanflow. Ustedes nunca van a ver que nosotros hablamos de decir este activo o el euro va a subir tantos pips o el euro a consolidarse. Fundamentalmente, nuestra manera de enfocar los mercados desde Finanflow es trabajar con diferentes escenarios que establecemos, por un lado, desde una perspectiva más amplia, para luego centrarnos en los niveles particulares de cada escenario y posteriormente ver cómo se van verificando esos escenarios a lo largo del tiempo. Entonces, un poco les hablé de esto de convertirse en gerentes de la incertidumbre. Establecer áreas de probabilidad con anticipación, en donde esa probabilidad, esa alta probabilidad, sea pasible de verificarse o no. La idea es que ustedes puedan entender, y en esta muy rápida reunión, puedan entender los fundamentos con los cuales trabajamos. De vuelta, zonas previas, identificadas previamente, zonas de liquidez en donde la oferta y demanda han actuado, y cómo se comporta el flujo de órdenes en tiempo real en esas áreas. Y ahora vamos a ir un poco a los conceptos que desarrollamos anteriormente. ¿Qué es esto del Smart Money? Hablé yo de dos grupos de individuos. Vamos a trabajar con conceptos más que con individuos.
Por un lado, el smart money o el dinero inteligente, en el cual encontramos a market makers, a los traders de los pits, a los bancos, a las grandes entidades comerciales, a las instituciones financieras, a los hedge funds y demás operadores grandes. Las características más importantes de este grupo o de este concepto que representan tienen más experiencia, más capital, y esto les permite manejarse en el mercado de una manera muy distinta. ¿Por qué? Por esto último que les estoy marcando. Esto es la mayor capacidad de este grupo de individuos tiene que ver con la posibilidad de correr los stop. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con barridas de stop? ¿Alguna vez han experimentado una barrida de stop? Asumo que el silencio quiere decir que sí. Una barrida de stop es cuando... A ver, vamos a ver si yo puedo... Después lo vamos a ver en todo caso, en un ejemplo real. Cuando una posición, supongamos, yo tengo un stop aquí. El precio llega, apenas toca el stop para luego retrotraerse en la dirección opuesta. Pocas cosas más frustrantes que las barridas de stop. Este es un gráfico de nuestro panel de control. Y acá es un poco donde empezamos a integrar todos estos conceptos que les comentaba antes. Por un lado, las zonas, nuestras zonas de liquidez o alta probabilidad. Por el otro lado, estas pequeñas flechas que ustedes ven aquí son nuestros algoritmos propietarios que nos permiten medir qué es lo que está sucediendo en tiempo real con la oferta y la demanda. Y la idea entonces es operar junto con los operadores inteligentes o con el dinero inteligente, junto con el order flow y no contra este. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo saben? Y esto es súper interesante. Estoy leyendo algunas de las preguntas que van viniendo. Por eso uso las bandas de Bollinger para manejar mejor el stop loss. Es muy importante esto que comenta Ernesto, en términos de utilizar lo que yo llamo indicadores dinámicos. En ese sentido, quien desde mi humilde opinión y desde nuestro paradigma que trabajamos en Finanflow, quienes utilizan stops o indicadores estáticos están condenados a perder en el mercado. El mercado es dinámico, se encuentra en constante movimiento, como un poco lo vamos a ver después. ¿Y cómo saben ellos o cómo saben los grandes operadores dónde están los stop loss? Fundamentalmente porque tienen más experiencia, más conocimiento, más capital que los inversores o los operadores retail. Esto no implica que no pierdan dinero de vez en cuando, pero la realidad es que lo que ganan es mayor que lo que pierden, que este es un poco el fundamento de lo que estamos descubriendo aquí. Y acá vamos un poco adentrándonos en lo que tiene que ver con nuestra metodología. De vuelta, nuestros fundamentos, y acá vamos a ir agregando algunos conceptos nuevos. Vamos a ver dos estados en los cuales el mercado
trabaja. Por un lado, lo que denominamos congestión o balance versus la tendencia o el desbalance. Después vamos a ver en gráficos de qué se trata esto. Por el otro lado, estos dos grupos que individualizamos como dinero inteligente y manos débiles. Y por el otro, ¿cuál es la consecuencia de la interacción entre estos dos grupos? Fundamentalmente, correr los stop loss. Esto es como ellos, o como el dinero inteligente, valga la redundancia, gana dinero o tiene operaciones exitosas. Una vez que, ¿cómo funciona este proceso de correr los stop loss? Que me parece que es muy interesante señalarlo. Ahora lo vamos a ver en los gráficos, pero si tenemos un gráfico aquí, el smart money o el dinero inteligente no compra aquí arriba. El dinero inteligente, por el hecho de que tiene muchísima más capacidad patrimonial que los inversores retail, probablemente lo que venga haciendo es ir acumulando los shorts y sus posiciones a lo largo de un determinado nivel de precios, o mejor dicho, varios niveles de precio. 10, 20, 30. Y una vez que llega a un punto en donde ve que hay una acumulación importante por parte de los retails o de las manos débiles, empiezan a mover en dirección diferente. ¿Qué es lo que pasa? Toda esta gente aquí, y ahora lo vamos a ver en un gráfico, que compró long, cuando empieza a ponerse el mercado en contra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cerrar las operaciones. Y en consecuencia, todos los shorts que el dinero inteligente ha venido acumulando en el curso de la acción de precio precedente, va a empezar a ser redituable a lo largo de la curva y de las corridas de stop. Ahora voy a ir un poco a mostrarles fundamentalmente cómo se da este proceso desde nuestra metodología, cómo podemos identificarlo y sobre todo cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Y acá vamos a centrarnos en estos dos conceptos que son muy simples y muy básicos. Están en todos los mercados. Esto tiene que ver con el concepto de balance y desbalance. Les hablé de dos grupos de operadores. Fundamentalmente los mercados trabajan en tres instancias, si ustedes quieren. Tenemos un tema aquí con probablemente la placa de video o el WebEx, pero no hay problema. Bueno, no vamos a poder anotar y no hay problema. Fundamentalmente, y esto es muy simple, la idea es que ustedes puedan entender estos conceptos simples y aplicarlos a su operatoria, sin volverse locos, sin usar 1.000.000 de indicadores, sin tener 50 gráficos al mismo tiempo y demás. Esto es mucho más simple de lo que muchos de ustedes creen. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero con el entrenamiento necesario, la constancia y la responsabilidad, los resultados son posibles de obtener. Vendedores y compradores. Cualquiera sea el mercado, existe una serie de reglas básicas. Los precios bajan debido a un exceso de oferta, esto quiere decir hay más vendedores que compradores en el mercado, e inversamente los precios suben producto de un exceso de demanda. Hay más demandantes, más compradores en el mercado que vendedores. ¿Cómo vemos o cómo se manifiestan
este nivel o este mayor nivel de compradores? A través del volumen. Hay más gente dispuesta a pagar más por el mismo activo. Y les hablé en el slide anterior de dos estados en los cuales el mercado se encuentra. Por un lado, el estado de balance. Esto quiere decir oferta y demanda son iguales en términos de valor, están de acuerdo en términos de valor, o hay un desbalance, ya sea hacia mayores precios o hacia menores precios. El desbalance en el caso de que la oferta, el volumen de oferta supere al volumen de demanda, el mercado va a tender a, en su desbalance, a bajar los precios. Mientras que si tenemos mayor demanda que oferta, y acá un poco empezamos a ver todas estas cuestiones en la práctica, les hablaba de mayor demanda que oferta en términos de volumen, los precios van a tender a incrementarse. No existe una tercera alternativa en el mercado. Y estos estados se alternan segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año. ¿Está claro este concepto de balance y desbalance? ¿Por qué este concepto? ¿Cuál es el fundamento de este concepto? El resultado de este concepto tiene que ver con cómo se relacionan compradores y vendedores en el mercado. Compradores y vendedores están continuamente buscando y probando nuevos precios. Y este es el resultado de lo que ustedes están viendo. Compradores y vendedores permanentemente interactuando, buscando nuevas zonas de valor y relacionándose a través del precio. Cuando comenzamos esta presentación hablamos de zonas de oferta y demanda, de las zonas de liquidez. Y acá es un poco donde comenzamos a integrar todos estos conceptos que antes desarrollamos. Esto nos lleva al primero de estos conceptos, que tiene que ver con el soporte. Les hablé de la oferta y la demanda. Fundamentalmente, el soporte, un poco como lo dice el slide, es aquel nivel de precio donde la demanda tiene una fuerza tal que previene que los precios sigan declinando. Yendo a nuestra slide anterior, esta es una zona donde la demanda empieza a actuar. Los precios con una bajada pronunciadísima de casi 200 pips, empiezan a encontrar todo esto que ustedes están viendo aquí, son barridas de stop. Toda la gente que estaba long, o que estuvo long, o que se empezó a posicionar long, y que esperaba que este movimiento rompiera el alza, se vio sorprendida por el dinero inteligente que comenzó a presionar, buscó los stop en la zona esta de 35.80 para volver a retrotraer el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se acabó esa corrida de stop, una vez que no quedaron más traders o más operadores retail por presionar, una vez que les sacaron el dinero a todos los operadores retail, el mercado vuelve a subir con un movimiento muy similar al que había realizado anteriormente, pero en la dirección opuesta. Esto no es casual, gente. Esto no es aleatorio. El mercado no se mueve así porque sí. Hay una razón de ser detrás de todo esto. Hay una lógica en lo que tiene que ver con el mercado. Y esta lógica es lo que estamos revisando aquí, viendo un poco de qué se trata todo esto del juego de la oferta y la demanda y cómo podemos utilizar esto para nuestro beneficio. Hablamos de demanda, hablamos de oferta. La oferta es exactamente igual, es aquel nivel de precios en donde la intensidad de los vendedores o el nivel de presión y de participación de los vendedores manifestado en el volumen tiene una dimensión tal que previene que el precio siga subiendo. Los vendedores se encuentran con mayor inclinación a vender, mientras que los compradores tienen menor predisposición a comprar. Y acá vemos claramente estos dos estados en el cual
el mercado puede encontrarse, un poco como lo vimos antes. Zona de balance, esto es un gráfico de futuros del S&P allá lejos y hace tiempo, pero me parece súper interesante que veamos, a ver si se puede anotar sin problema. Perfecto, fantástico. Y este también es un concepto bastante relativo, el de desbalance o tendencia. Digo, para un swing trader, para aquel que esté trabajando con posiciones de más largo plazo, sin duda va a ser un concepto muy distinto que para aquel que por ahí es un scalper pero trabaja con algunas centésimas o con algunos pips. Pero fundamentalmente lo que me interesa aquí mostrarles y que ustedes puedan identificar son estos dos estados. No existe un tercero, ¿ok? El mercado en balance, oferta y demanda se encuentran de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa subsiguientemente? La demanda empieza a presionar. El mercado pierde este nivel de balance que anteriormente había logrado. Y comienzan a subir los precios. ¿Hasta qué punto? Hasta que la demanda queda eclipsada por la oferta y el mercado empieza en esta eterna búsqueda de lo que es el precio como manifestación de la interacción de los compradores y vendedores, empieza a buscar una nueva área de balance. Y el mercado se mueve así una y otra vez. Bien, acá ya empezamos a integrar varios de estos conceptos y adentrarnos un poco más en esto que hablábamos. Por un lado, lo que les comenté, no sé qué tengo aquí, vamos a borrar esto. Por un lado tenemos la demanda y acá empezamos a integrar varias de estas cuestiones. Las zonas, que luego las vamos a ver en acción. Y esto es un claro, y por eso puse este ejemplo. Este es un gráfico de futuros del petróleo. Al comienzo perdón, al final, durante el día de ayer y un poco el día de hoy. Llega una instancia, luego, a ver si podemos anotar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un mercado en balance, compradores y vendedores mantienen un nivel de acuerdo, podemos decir entre 93.10 aproximadamente y 93.60, hasta que, por alguna razón que luego vamos a ver, los compradores empiezan a tomar el poder y vemos un mercado en amplio desbalance en donde la demanda supera la oferta. ¿Qué sucede luego? El mercado encuentra balance, identidad entre compradores y vendedores en términos de volúmenes, entre aproximadamente 24.20, 94.20 y 93.60. Llega otra nueva instancia en donde el mercado pierde este balance y comienzan a incrementarse los precios. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos a un punto determinado, el cual después vamos a ver en acción, en donde la oferta empieza a eclipsar a la demanda y los precios nuevamente en desbalance se retraen. Este proceso, como les comenté, sucede una y otra vez en lo que tiene que ver con los mercados. ¿Vamos claros hasta ahora? Preguntas, dudas, consultas, opiniones y demás.
Esto nos lleva, y un poco siguiendo e integrando todos estos conceptos que venimos desarrollando, estamos ahora en la zona. Ahora tenemos, por un lado, la identificación de las zonas de liquidez. Por el otro lado, el concepto de oferta y demanda. Por el otro lado, entendemos cómo se mueven los mercados. Por el otro lado, tenemos el monitoreo del flujo de órdenes. Y ahora vamos a empezar a ver lo interesante de todo esto y cómo integramos todas estos conceptos y estos fundamentos en algo que nos sirva y que nos haga ganar dinero también. Lo importante, y esto como consejo, sobre todo para para aquellos que están haciendo sus primeros pasos, lo más importante es focalizarse en el proceso y no en el resultado. El dinero ganado o perdido es una consecuencia de cómo nosotros ejecutamos este proceso que es la operatoria. No importa si usamos acción de precios, Finanflow, medias móviles, Bollinger Bands, RSI y demás. Es importante concentrarse en el proceso. Si ustedes se concentran en hacer bien, en ejecutar bien ese proceso, el dinero va a ser una consecuencia. Pero si están pendientes del dinero, ahí tenemos un problema. Les hablé de las zonas y acá nos empezamos a adentrar en todas estas ideas. Las zonas son áreas de liquidez en las cuales oferta y demanda han interactuado, las cuales nosotros identificamos como áreas o zonas en donde se puede llegar a dar una operación de alta probabilidad. Este es un proceso el cual nosotros transmitimos como identificar esas zonas. ¿Vamos bien hasta aquí? Acá empezamos realmente a integrar todas estas ideas. Por el otro lado tenemos el flujo de órdenes o el order flow. Y yo acá puse una foto de surfistas en alguna playa que por ahí podrá ser del Pacífico, del Atlántico, pero tiene mucho que ver con el concepto del flujo de órdenes. Ustedes pueden ver que aquí a la derecha hay una serie de surfistas que está esperando estas olas en un mar muy pero muy calmo, mientras que aquí tenemos tres individuos que están aprovechando el suelo y corriendo buenas olas. Y me parece interesante como imagen para que podamos entender qué es esto del flujo de órdenes, qué nos transmite y cómo podemos utilizarlo en tiempo real. El flujo de órdenes no es ni nada más ni nada menos que todas las órdenes entrando a un precio determinado, ya sean estas órdenes de compra y de venta. Es lo que realmente está sucediendo en el mercado. A diferencia de lo que tiene que ver con el análisis técnico tradicional, el cual supongo que muchos de ustedes utilizan, el cual tiene un gran defecto y en este sentido no es una crítica, sino una observación. Digo, si ustedes están mirando esto es porque probablemente lo que estén utilizando hasta ahora no les haya servido de mucho y se encuentren interesados en buscar y explorar otras opciones. El punto fundamental del análisis técnico es que utiliza información pasada para predecir comportamiento futuro, mientras que la metodología de Finanflow tiene que ver con utilizar criterios de realidad, con aquello que realmente se encuentra sucediendo en el mercado. Vamos a ver si nos alcanza algo de tiempo para mostrar algunos ejemplos en tiempo real desde nuestra plataforma. Pero lo importante es que ustedes entiendan algunos conceptos fundamentales con los cuales nosotros trabajamos. El order flow es esta energía subyacente en el mercado. Es la consecuencia de todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran ejecutándose en un momento determinado.
Y esta información es valiosísima para la toma de decisiones. Cuando nosotros cliqueamos en nuestra plataforma, estamos generando una orden, ya sea esta de compra y de venta. Agreguen esto por todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran en el mercado y van a obtener el order flow, el flujo de órdenes. Y el punto por qué esto es tan importante, porque si podemos individualizar y analizar qué es lo que está sucediendo con todas las órdenes de compra y de venta que están entrando en el mercado en un momento determinado, tenemos el indicador más preciso que existe. Y esta también es otra imagen. Yo muchas veces, una imagen vale más que 1000 palabras. El flujo de órdenes viene a ser esta marioneta, este títere. Y las manos representan la interacción entre oferta y demanda, y compradores y vendedores. El títere, el precio, es una consecuencia de cómo estas dos manos se encuentran operando. Y acá, muy rápidamente, este es un proceso de capacitación que lleva unas 20 horas cátedra, aproximadamente unos 2 meses. Vemos muchísimos temas, con lo cual esto es nuestra primera aproximación. Yo les pido que nos contacten y me escriban directamente a mi dirección de email si se encuentran interesados en trabajar con nosotros y también si tienen comentarios o observaciones. Yo todos los días aprendo en el mercado y con la gente con la cual nosotros trabajamos, nuestros clientes, la gente que asiste a nuestros cursos y con la cual trabajamos día a día. Y creo que una de las características más importantes es mantenerse abierto a este proceso de aprendizaje. Han habido algunas preguntas, bueno, sí, todo muy lindo, ¿cómo trabajamos aquí y cómo ponemos en práctica todos estos conceptos? Fundamentalmente 3 pasos básicos. Por un lado, identificamos, y esto es importante, estas zonas se encuentran identificadas con anticipación. Zonas de liquidez, en las cuales podemos esperar algún tipo de reacción en el precio. ¿Esta reacción se va a dar? No lo sabemos. Lo que sabemos es que es una zona importante que nosotros hemos identificado como una eventual zona en la cual podemos obtener una reacción en el precio. Punto 2, el tiempo presente. Leemos el flujo de órdenes, la energía subyacente en el mercado. Esta lectura se desarrolla en tiempo real, con lo cual esto nos va a permitir, por un lado, es confirmar si, por ejemplo, nosotros queremos shortear e hemos identificado, o vender en corto, e hemos identificado un área determinada, qué es lo que está pasando con el flujo de órdenes en esa área determinada. ¿Empiezan a aparecer vendedores o siguen presionando los compradores? Y por último, ya mirando hacia adelante, es utilizar el flujo de órdenes para manejar esa operación en tiempo real. Esto quiere decir, nos vendimos en corto, tenemos una confirmación por parte del flujo de órdenes o no tenemos una confirmación. Si tenemos esa confirmación, entonces continuamos en la operación hasta que el flujo de órdenes nos demuestre lo contrario. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos shorteamos y el flujo de órdenes nos está mostrando algo distinto, bueno, cerramos esa operación. Roberto pregunta, y un poco aquí vamos a intentar adelantar y un poco ir un poco más rápido, así vemos la posibilidad de encontrar ejemplos en tiempo real. El flujo de órdenes lo obtenemos a través de nuestras herramientas propietarias e instrumentos con los cuales trabajamos. Hemos desarrollado, esto que ustedes están viendo aquí, es una parte de nuestro panel de control. Nosotros no somos un broker,
somos una compañía de educación que provee entrenamiento y educación a quien quiera o quien se encuentre interesado. Aquellos que deseen tomar nuestro entrenamiento pueden ejecutar con el broker que más deseen. Y acá tenemos varias, este es el gráfico del euro dólar. De hecho, están viendo prácticamente los últimos 15 días del mes de noviembre, en donde por un lado vemos cómo se conjugan todos los elementos que desarrollamos anteriormente. Primero y principal, identificamos zonas de alta probabilidad. Estas zonas están identificadas con anterioridad. Esto un poco en el ejemplo de Messi. Nosotros vemos o identificamos o individualizamos áreas de liquidez en las cuales vimos una reacción en el precio. Y en función de la acción de precio y del flujo de órdenes, sumado a estas pequeñas flechas que ustedes están viendo aquí, son nuestros algoritmos en tiempo real que miden lo que está pasando con el flujo de órdenes. Por lo general tienen un nivel de precisión bastante interesante. Solo en algunas instancias, y de vuelta, no me gusta trabajar con un sistema de señales porque no son un sistema de señales, sino que nos posibilitan medir qué es lo que está pasando con el flujo de órdenes. Y acá es donde ya nos empezamos a adentrar a nuestro ejemplo práctico. Ojalá nos alcance el tiempo para ver realmente algunos ejemplos prácticos y ya trabajar sobre algunas cuestiones más de práctica para que ustedes puedan ver. Pero básicamente es, por un lado individualizamos la zona y por el otro analizamos qué es lo que está pasando con el flujo de órdenes. Y acá vamos a ver dos cuestiones. Voy a ir muy pero muy rápido con esto. Probablemente estemos un poco corto de tiempo, pero no importa. Esto es parte de nuestro panel de control. Estos no son ni RSI, ni osciladores, ni nada de eso. Lo que representan estos dos gráficos que estamos viendo aquí son nuestros indicadores que nos permiten leer el flujo de órdenes en tiempo real. Y lo que ustedes están viendo aquí arriba es la acción de precio. Esto no es ni nada más ni nada menos que la representación gráfica. No es un gráfico temporal, sino es un gráfico que mide ticks. Un caso muy interesante y un caso de textbook, como decimos, ¿no? Es como el paradigma del buen short. Y aquí tenemos el paradigma del buen long. Vemos que mientras los niveles de precio se han ido incrementando, este gráfico, este primer gráfico de aquí abajo, el cual mide la presión de compraventa. Esto quiere decir, ¿hay más compradores o más vendedores en el mercado? ¿Y qué es lo que están haciendo esos compradores y esos vendedores? Vemos que en medida que el precio ha ido incrementándose, el nivel de participación de vendedores ha ido incrementándose y viceversa. El nivel de participación de compradores ha ido disminuyendo. Hasta que llegamos a un momento, en un área clave, en donde compradores no son o no tienen la posibilidad de sostener el movimiento. Claramente este es el dinero inteligente operando por detrás, el cual empezamos a individualizar a partir de varias cuestiones. Pero por un lado está el nivel de inventario, una exhaustión, un proceso de, en inglés es exhaustion,
en castellano sería, empiezan los compradores hasta que no hay más compradores para sostener esto. ¿Y qué es lo que hace el dinero inteligente que se encontraba short y que ha ido acumulando esos shorts desde prácticamente los 1.3470? Empieza a presionar aquí. ¿Qué es lo que hacen todos estos long? Todos estos compradores empiezan a verse acorralados por la presión por parte de los vendedores. Y esto nos lleva al caso inverso. Una vez que todos los compradores son sacados del mercado por estas barridas de stop, no quedan más compradores a quienes sacarles el dinero por parte de las manos fuertes. No quedan más manos débiles. ¿Qué es lo que pasa? El mercado queda sin liquidez. El mercado queda sin liquidez, compradores empiezan a acumular, mercado en desbalance. Acumulan hasta que llegan a un área determinada en la cual vemos un incremento de la participación de los vendedores. Y este proceso continúa y continúa sin cesar, minuto a minuto, día tras día, hora tras hora, año tras año. Vamos a seguir y un poco quiero ver si aquí estamos en tiempo real viendo qué es lo que sucede con el flujo de órdenes. Había más alternativas, pero la verdad es que mi intención es centrar en los aspectos prácticos de esto, pero era súper importante que ustedes tuvieran un concepto básico de el esquema teórico sobre el cual trabajamos. Y este es el par euro-dólar en este momento. Este es un poco el gráfico que habíamos visto. Muy rápidamente, presión de compraventa. Esto nos muestra quiénes están en control. Si los compradores o los vendedores. Gráfico de aquí a la izquierda. Gráfico A. Gráfico B. Cuando comenzamos la sesión junto con Daniel, Daniel me preguntó qué tipo de operador era. Y esta es la gran ventaja que tiene Finanflow. Es una metodología muy robusta que se adapta, como les contamos anteriormente, a prácticamente cualquier tipo de activo, sean divisas, sean futuros, sean commodities, sean bonos. Y también lo otro, o el otro punto importante, es que es posible de ser utilizado por cualquier tipo de trader. Digo, para aquellos que operan como swing traders o con plazos más amplios, el gráfico A presenta una alternativa ideal o súper interesante. Mientras que para aquellos que trabajan como scalpers o con plazos intradiarios, si ustedes quieren, el gráfico B nos muestra otra serie de alternativas también súper interesantes. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos y un poco también como les conté anteriormente, esto es un proceso. Ustedes ven, vamos a sumear aquí.
Ustedes ven que aquí, cerca de los 1.3570, si bien hay una reacción en el precio, esa reacción tarda en darse. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está este eterno juego entre el gato y el ratón, como me gusta llamarlo. Las manos fuertes intentando exprimir y exprimiendo a los operadores débiles. Una alternativa interesante aquí, por ejemplo. 1.3570, toda la teoría es fantástica, pero si no la aplicamos, no nos va a servir de mucho. ¿Qué es lo que miro yo primero? Lo primero que miro son las áreas. Alguien habló de Bollinger Bands o trabajar con ciertos indicadores dinámicos. Y este canal que nosotros estamos viendo aquí nos indica los niveles de sobreextensión. Obviamente hay muchos distintos tipos de operadores. Hay operadores más agresivos que van a tomar muchísima más exposición en el mercado y otros operadores más conservadores que deciden tomarse su tiempo y estar la menor cantidad de tiempo en el mercado, lo cual es, en mi perspectiva, uno de los factores más importantes para que ustedes, si les puedo decir, entiendan que cada vez que ustedes se meten en el mercado, están exponiéndose al riesgo. ¿Y qué es lo que voy a estar mirando aquí? Y esto es un punto bastante interesante. Por un lado está, un poco como les dije, y un poco para ir cerrando, y que ustedes vean en la práctica cómo nosotros trabajamos. Por un lado, lo primero que voy a mirar va a ser la zona de liquidez identificada con anticipación, en la cual estimo un área de alta probabilidad en donde puedo obtener una reacción en el precio. Pensemos esta situación. Miremos el esquema de precios o la acción de precio aquí, sin poder ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que voy a estar mirando yo? Primero en este gráfico de aquí a la derecha. Vamos a intentar 1.30. Ustedes ven que este nivel de aquí, 1.3570, se corresponde tanto en el gráfico de aquí de la izquierda como en el gráfico de aquí de la derecha. 1.3570, 1.3575. ¿Qué es lo que voy a mirar yo? Yo voy a estar mirando, por un lado, qué es lo que va a pasar en esta zona que identifiqué anticipadamente, fundamentalmente entre los 1.36 y los 1.3570. Una vez que tengo identificadas estas áreas, miro y voy a estar mirando y constantemente monitoreando qué es lo que va a estar pasando con el flujo de órdenes. Por lo general, un poco como les comenté, y existen sin embargo algunas excepciones, el proceso de tops o de pisos, de techos o de pisos, tiende a ser un proceso. Es extraño y raro que haya solamente un movimiento. Por lo general, hay como mínimo uno o dos testeos. Si encontramos muchas veces un rechazo, ya sea de un piso o de un techo, este es un signo importante. Y por el otro lado voy a estar mirando los niveles de inventario dinámicos. ¿Qué son los niveles de inventario dinámicos? Son el posicionamiento de compradores y vendedores. Y esta es una información muy, pero muy poderosa en términos de la información que podemos obtener del mercado. ¿Por qué? Porque esto está midiendo qué es lo que está sucediendo con compradores y vendedores en tiempo real.
Y un poco aquí les hablé de este test. ¿Qué es lo que voy a estar mirando? Voy a estar mirando qué es lo que pasa en esta zona. Y ustedes notarán que yo no hablo de niveles de precios, sino que hablo de zonas. ¿Por qué? Por esto, por las barridas de stop, por el punto este que hablamos al comienzo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Por un lado tengo la combinación de un área con esta divergencia. La divergencia lo que me está mostrando es que fundamentalmente, a pesar de haber un mayor nivel de compradores, la cantidad, a pesar de estar incrementándose el precio, perdón, la cantidad de vendedores se encuentra disminuyendo. Hay retracción. Ahora bien, y esto es importante, la divergencia per se no es una señal de compra o de venta. ¿Por qué? Porque estos compradores que en su momento vendieron pueden volver a acumular. Y un poco aquí para cerrar y para que ustedes vean esta analogía que en su momento les mostramos en lo que tiene que ver con el títere y el titiritero, me gustaría que miren qué es lo que va a suceder con el precio en esta zona. Este es el precio y este es el flujo de órdenes. Presión de compraventa, flujo de órdenes. Estos son todos los niveles que vemos aquí marcados en rojo, son los niveles vendidos en corto que tenemos en el mercado. Esto me muestra el posicionamiento dinámico de compradores y vendedores. Inversamente, las líneas azules me muestran toda la gente que se encuentra, la gente en términos plurales obviamente, que se encuentra comprada en el mercado en un momento determinado. ¿Y qué es lo que voy a estar mirando yo aquí? Lo que voy a estar mirando punto uno va a ser este gráfico, y esto el gráfico de la izquierda se mueve mucho más lento, y el gráfico de la derecha se mueve más rápido porque tiene que ver con un ámbito mucho más acotado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción más clara? Y un poco ya nos estamos extendiendo, agradecerles a la gente de Tutores FX para ir cerrando. ¿Qué es lo que pasa cuando compradores, como hablamos antes, superan a vendedores en términos de volúmenes? Los precios van a tender a subir. Si yo tengo, y un poco para que ustedes lo vean a modo ilustrativo, todas estas líneas rojas que estamos viendo aquí son operadores vendidos en corto. Si empiezan a alinearse compradores, y se acuerdan del juego de las barridas de stop, por sobre los vendedores, ¿qué es lo que van a hacer estas posiciones? Estas posiciones van a cerrarse. ¿Cómo se cierra una posición vendida en corto? Con una orden de compra. Esto quiere decir que la presión de compradores hacia vendedores, lo único que va a generar son más órdenes de compra. Inversamente, si estos vendedores resisten, y mientras yo les hablo, ya estamos en algo de la sesión, llegando al mediodía de la sesión asiática con algo de movimiento, pero esto es muchísimo más interesante verlo en la sesión europea y de Nueva York. Inversamente les decía, si estos operadores vendidos en corto resisten este embate o esta presión por parte de compradores, que ahora estamos viendo que es muy alta, al menos por ahora, los precios que van a hacer van a tender a bajar. Y este ciclo se repite, no solo en un campo más acotado como es este gráfico B, sino en un campo más amplio como es este gráfico A. Esta es un poco nuestra visión del mercado en lo que tiene que ver con el flujo de órdenes, cómo leerlo y cómo interpretarlo. Personalmente,
no he encontrado una metodología mejor que la que hemos desarrollado. Es absolutamente clara, robusta, aplicable a todo tipo de plazos y todo tipo de activos. Y mientras yo un poco me voy despidiendo, agradecerles a todos por su atención, agradecerles a la gente de Tutores FX por el espacio. En este momento estamos trabajando con tutorías privadas y clientes privados, ya sea individuos o pequeños grupos. Invitarlos a que visiten nuestro sitio, nuestro blog, hay información muy útil. Estamos convencidos de que tenemos un producto y una metodología excepcional que permite leer el mercado desde una manera muy diferente a lo que ustedes se encuentran habituados. Desde ya, agradecerles a todos, invitarlos a que visiten nuestro sitio, me contacten con dudas, preguntas, consultas y sugerencias, e invitarlos a que si están buscando una manera muy diferente y muy efectiva en lo que tiene que ver con su operatoria, nos contacten y comencemos a trabajar juntos. Por lo pronto, Damian, saludarlos. Sí, estoy aquí, Daniel. Damian, en nombre de todo el equipo de Tutores FX, primero que nada quiero agradecerte por haber venido a nuestras aulas, haber cedido un poco de tu valioso tiempo y que hayas podido compartir tu experiencia con nuestros suscriptores. De verdad es un gusto tener un profesional como tú en nuestras aulas virtuales y desde ya te extiendo la invitación para que nos puedas visitar en una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por lo que hacen para la comunidad de inversores y operadores retail. Es muy importante el hecho de que estén brindando educación de calidad, agradecerles por el espacio. Una vez escuché una frase que para mí lo sintetiza todo, ¿no? Esta frase decía: si ustedes creen que la educación es cara, imagínense entonces la ignorancia. Y creo que en los mercados no hay mejor ejemplo que este, ¿no? Lo que uno cree que paga barato termina resultando caro por los errores, por la falta de capacitación y otros temas que todos hemos pasado por cuando comenzamos en esta carrera. Agradecerles nuevamente su invitación, comprometido con un segundo desarrollo, y espero que esto le haya sido útil a todos los asistentes y a todos los usuarios de Tutores FX, de mostrarles el mercado desde una perspectiva absolutamente distinta, nueva, revolucionaria y diferente. Así que invitarlos para nuestra próxima sesión, saludarlos a todos y desearles una muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo en el lugar del globo en el cual se encuentren. Muchas gracias, Damian. Entonces quedamos listos para poder programar una segunda sesión. Para las personas que quieren contactar con Damian, en el chat he colocado varias veces el correo electrónico, es damian@finanflow.com, es su correo electrónico, y también tienen la dirección de su portal financiero. Damian, desde nuestras oficinas en Lima, Perú, te enviamos un fuerte abrazo y una vez más, contentos de tenerte dentro de nuestra comunidad de colaboradores. Muchísimas gracias, Daniel, un saludo a todos y nos vemos próximamente en la próxima sesión.